bienvenidas a esta nueva emisión de Periscopio. Sacamos de abajo del agua un poquito el ojo para mirar un poco lo que ocurre en una sociedad que por momentos parece que se inunda, parece que sobresale por sobre el agua y trata de nadar un poco, algunos la surfean, otros van en canoa y otros, desgraciadamente, tratan de nadar como puedan. Hoy vamos a charlar de varias cosas, estas cosas que tratamos de charlar acá, de cómo está un poco la discusión en nuestra sociedad, en lo que en algún momento llamamos la opinión pública, que a veces aparece como más fragmentada o menos fragmentada. Y hoy tenemos una mesa de luxe, como siempre, lo digo en francés porque me hago el pillo. Está con nosotros Gabriela Dicker, Eduardo Rinés y Patricia Dip. Tenemos un invitado especial hoy, que es Oscar Greiser, un especialista en educación, porque vamos a hablar también de educación. Vamos a hablar de algunas cosas hoy aquí, que tienen que ver lo que pasó en el último tiempo, tratar de reflexionar esto, cómo afecta el devenir de nuestro país, incluso las últimas novedades que hemos tenido por estos días, y cómo está la cuestión esta del discurso igualitarista que aparentemente entra en cierta crisis, algo que estuvo en una discusión en el último tiempo, como que está medio en crisis, y apareciera casualmente en una situación de crisis, más una especie de sálvese quien pueda. Por lo menos esa es la sensación que uno tiene. Vamos a arrancar con un tape que un poco nos muestra las cosas que estuvieron pasando últimamente. Así que ya vamos. Pero también quiero mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Hoy es mi último día en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, un ministerio que buscó aportar a la construcción de una Argentina mucho más justa, una Argentina con menos violencia y una Argentina con más igualdad. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. 4.000 villas más ahí en el corazón de la periferia, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Ojo, obedece también a la falta de posibilidades, a que no hemos resuelto el tema de la pobreza. Al clientelismo, Pichetto, al clientelismo. También, al gran clientelismo. A lo que yo llamo, y ha conformado, y este gobierno lo continúa, que es la ideología del pobrismo, donde el 90% de la política funciona con el discurso de sostener los esquemas sociales. La visión romántica de la persona que está en situación de calle es una visión mentirosa. Esto de que, bueno, yo me lavo la culpa porque le di de comer un día en una esquina o la fundación tal le da.
eso no le sirve ni a él ni al entorno que vive. Hay en el mucha barrio. gente que ayuda dándoles algo caliente, un plato caliente en pleno pero invierno. Termina pasando así, hay muchos de los que usan ese sistema. ¿No estás de acuerdo con esa ayuda que mucha gente sale a dar? No, para nada. No es romantizar, a la gente también le sale algo de humanidad, ¿viste? Ya te volvés, tratás de que no ver, ¿qué haces? Caminás diciendo no veo, no miro para otro lado. Pero lo terminás dejando cómodo en un lugar incómodo. Sí, obviamente los planes sociales están pensados para nosotros, pero la presencia estatal real desde los hospitales, colegios o todo lo que esté a servicio de comodidad en tu vida, lo tenés vos como clase media y nosotros no. Entonces, desde las calles hasta todo lo que tengamos que hacer, que tendría que ser estatal y que vos lo tenés garantizado por vivir en la clase media, nosotros no lo tenemos. Nosotros literalmente lo tuvimos que hacer de abajo, literalmente. O sea, literalmente construir las calles, la cloaca y todo lo que se te imagina en el barrio. Entonces, ¿qué es estar subsidiado y qué no es estar subsidiado en ese aspecto? Estar subsidiado, ¿qué es? Que le paguen un sueldo a una madre soltera o lo que sea, o que vos tengas en la comodidad de Villa Crespo absolutamente todo lo que quieras y ordenado como tendría que ser. Bueno, fuerte. Hacía rato, o por lo menos me llamó la atención ver en una pantalla una pared sin revoque. Es algo que habitualmente no aparece en las pantallas. Uno cuando piensa una pared en los medios de comunicación se le imagina irremediablemente revocada. ¿Qué quiero decir? Hay porciones de las realidades que circundan que no aparecen en el imaginario, a veces porque no aparecen fuertemente en los medios de comunicación también. Del mismo modo que en estos últimos días tuvimos estas 3 noticias que están por estos días dando vuelta, no con el mismo peso, uno que tiene que ver con el afer Fabiola y Alberto Fernández y el tema de violencia de género, el tema del aumento del transporte, el tema del paro universitario, que son 3 temas como fuertes, pero que no tienen el mismo peso en la discusión, y muchos más, por supuesto, el RIGI y un montón de cosas más. Está con nosotros también María Pía López, la tenemos en directo desde un lugar mucho más lindo que este, por supuesto. Hola Pía, ¿cómo te va? Ahí se desmutea para poder... Hola, ¿cómo están? Bien, acá tratando de conversar con esto. Digo, acá hay una cuestión que queríamos entrar, que tiene que ver con este discurso del igualitarismo que durante unos cuantos años a una parte de la población motivaba todo el tema de la discusión y que hoy pareciera que es todo lo contrario, como veíamos recién en el tape que veíamos. ¿Quién quiere arrancar? Eduardo, Patricia... Y Eduardo. Eduardo, ¿que arranque Eduardo? Muy bien. Eduardo, te escuchamos. Ahora te tenemos. Hubo en efecto, me parece, sí, claro, en años recientes una idea fuerte acerca de que la igualdad entre todas las personas era un bien deseable en una sociedad vivible, civilizada, digna. Y eso, ese ideal se puso bajo los auspicios de una figura que fue una figura muy fuerte en la retórica de algunos años atrás en la Argentina, que fue la figura de los derechos, ¿no? Sin duda está atrás de la palabra derecho, cuando la decimos en la política argentina, aquella frase mencionada en alguno de los pasajes del tape que vimos, donde hay una necesidad nace un derecho, que es una frase efectivamente tan interesante como limítrofe y ambiciosa, ¿no? pero fundamental de pensar, ¿no? Porque los derechos son un problema. La palabra derecho plantea un conjunto de problemas. Y por eso la derecha antiderechos la tiene relativamente fácil cuando se trata de impugnar lo que la palabra derecho dice, porque la palabra derecho no deja de decir algo que claro que tiene algo de irrealizable, que claro que tiene algo de utopía, que claro que tiene algo de imposible, ¿no? Cuando alguien dice yo tengo derecho a tal o cual cosa, lo que está diciendo en realidad es un conjunto de cosas bastante complejas. Está diciendo yo no tengo ese derecho que digo tener, y porque no lo tengo digo que lo tengo. Es decir, que no puede ser que no lo tenga, que es un escándalo que no lo tenga, que no hay derecho a que no lo tenga. Había cuando éramos jóvenes una revista que sacaban estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que se titulaba así, No hay derecho, que es una frase muy linda, ¿no? Una frase escandalizada. No puede ser que si que es igual a mí
puede hacer tal cosa, yo no pueda, ¿no? Y me parece que lo que dice, el que dice yo tengo derecho a lo que sea, a una calle pavimentada, a ir a la universidad o a comer 2 veces por día, lo que está diciendo también es, si de hecho no tengo ese derecho, alguien debería hacer algo al respecto. Como que es crítico la relación entre derechos y Estado. O sea, aparecería ahí un poco esa tensión. Si el garante de esos derechos es o no es el Estado, de algún modo también aparece en el tape, de alguna manera. Es decir, ¿vieron ustedes que hablaban de los derechos? Bueno, el Estado no los garantizó esos derechos. Y un poco esa discusión, un poco volviendo a lo del feminismo y el fin del patriarcado de la mano de Alberto Fernández, vieron que el Estado no resuelve el problema de los derechos, por eso no tenés calle. Me parece que es esa relación la que entra en tensión y donde de algún modo, hoy por hoy, se monta el otro discurso. No sé cómo la ves, Patricia, vos. A mí me gustaría retomar un poco lo que decía Eduardo en relación al tema de derecho y utopía, derecho y digamos, complejidad de realización, porque de hecho hay un ideario igualitario que puede defenderse o rechazarse. Defender el ideario igualitario, que es un ideario que tiene una larga data, digamos, proviene de la Revolución Francesa, con sus consignas de libertad e igualdad, y luego con la tercera consigna, que me parece importantísima para sostener las otras dos, que es el amor fraternal o la fraternidad. Bueno, ¿no? Ese ideario a lo largo de la historia demostró que no se realizó, y que fracasó en distintas épocas de manera bastante traumática, pero me parece que sostenerlo implica asumir esa matriz utópica que tiene y tratar de tenerla como un faro. Rechazar el ideario, que es lo que estamos hoy tal vez viendo en distintos medios y en gran parte de la sociedad, es obviar el sentido fraternal del amor al otro y reducir la condición humana casi a un nivel de animalidad. Y me parece que ese es el desafío, ¿no? Poner el acento en la necesidad de retomar el ideario utópico y encontrar las mediaciones necesarias para realizarlo, sostenida en la condición humana, ¿no? Estaba viendo uno de los videos que nos invitaron a tener en consideración justamente cuando fue la inundación en Bahía Blanca y me resultó muy chocante el hecho de que el presidente apelara a la solidaridad desde nosotros los argentinos, pero a la hora de mediar y que esa solidaridad se aplique, cambió la persona y ustedes lo van a solucionar. Esa tensión entre el nosotros y el ustedes en ese discurso me parece muy significativa, ¿no? Las mediaciones el Estado las tiene que lograr para que el ustedes seamos nosotros. Y en ese discurso me parece que no estaba explicitado eso, sino todo lo contrario. Sí, el problema veo yo hoy es que la fraternidad, digamos, o cualquier forma de solidaridad que puede sostener una consigna igualitarista está rota por todos lados y mucho más la idea de que el Estado es su garante. No tanto porque el Estado en cierto momento o ciertos gobiernos llevaron adelante unas políticas que no llegaron a completar los principios igualitaristas, pero que se orientaban por esos principios, sino porque lo que a mí me parece que se empieza a instalar es que ese mismo Estado o esos mismos gobiernos más bien, a la vez que sostenían retóricamente consignas igualitaristas, actuaban o sostenían políticas o sostenían conductas individuales que iban absolutamente en contra. Entonces empieza a quedar la idea de que, uno, los derechos incompletos no son incompletos porque hay un camino que todavía hay que terminar de transitar, sino que en una suerte de operación cínica forma parte, no universalizar los derechos forma parte de las políticas de ese Estado que dice que los quiere universalizar. Y por otro lado, es una discusión que retrocede varios pasos. Cuando Kravets
Kravitz, ¿no? Sí. Era el que decía, Sí, no hay que darle a la gente en situación de calle ni un plato de comida. Retrocede muchos pasos. Hace un tiempo discutíamos entre lo que debía hacer el Estado y lo que podían suplir las acciones solidarias individuales de la sociedad civil. Y quienes defendíamos las políticas estatales igualitaristas decíamos, no, eso es función del Estado. No puede ser función de gente que hoy tiene ganas de salir a la noche a dar de comer. Kravitz retrocede más todavía y dice, esa gente que individualmente tiene ganas hoy de ir a dar de comer tampoco debería. Pero perdón que te interrumpa, fíjate que retrocede justamente en un momento en el que el Estado se ha retirado. Entonces, evidentemente, la sociedad civil está reaccionando a la salida del Estado del rol que muchos consideramos que debe cumplir. Claro, pero además dice, esa reacción de la sociedad civil también la impugno. Absolutamente. También habría que correrla y sálvese quien pueda, de verdad, sálvese quien pueda, ¿no? Para mí lo que se pone en crisis por encima de del proyecto de la igualdad, porque la igualdad es un principio liberal que puede estar presente en esta forma de liberalismo que tenemos hoy. Lo que se rompe es la estructura de la fraternidad, la sororidad o la solidaridad en un sentido mucho más profundo, que es la solidaridad encarnada en la vida en común. ¿Cómo se sostiene una vida en común decente, no cualquier vida en común? ¿Y qué lugar tienen instituciones respecto de eso? No solo las acciones individuales, porque lo que impugna Kravitz es la beneficencia mínima. Él le contesta el periodista, bueno, tienen humanidad, ven a alguien que va... Y para él en serio tiene que seguir de largo, hay que pasar por encima. A mí me parece que en el conjunto el problema más que la discusión sobre el igualitarismo y los derechos es la ruptura, el resquebrajamiento respecto a una forma de vivir en común con principios y con un ordenamiento y unas prácticas de solidaridad que no se puede respaldar solo en la acción voluntaria, individual, sino que se reconfiguran instituciones de diferente tipo y que el tiempo va acumulando y se van cristalizando en formas porque no puede descansar en la acción de cada uno. Eso se rompe y esa ruptura te deja... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y con un elemento más, y es que esa igualdad originaria o esa promesa de igualdad, en donde se rompa es, si vos no hiciste nada, ya no tenés que ser mi igual. ¿Sí? Somos iguales los que movemos con voluntad, con mérito, esos son iguales. El resto ya dejan de serlo, y ahí hay unas rupturas. Y la mera pretensión de un tratamiento igualitario es impugnada como autoritaria y como asfixiante. No sé si vieron, ayer circuló, me mostró mi hijo en las redes, una cosa que sacó Milei. La cárcel del progresismo. La cárcel del progresismo. ¿Qué es la cárcel del progresismo? Una sociedad donde, y todas las cosas que puede decir Milei me parecen bien, una sociedad donde todos reciben trato igualitario, donde la educación se puede decir, toda la lista de los derechos, y eso mismo, la idea de que formamos parte de una comunidad, ¿no? La idea misma de fraternidad, la idea de que hay una igualdad, todo eso lo ven como una cosa artificiosa, antinatural, asfixiante, carcelaria. La idea misma de igualdad la ven como algo va en contra de la libertad, contra la naturaleza, ¿no? Me gustaría incluir a Pía en la charla ahora. Quiero decir una cosa antes de esto, digo que por ahí para que también la sigamos pensando, digamos, a veces hemos sido críticos con respecto a algunas acciones paternalistas, ¿sí? Y me parece que también en esta cuestión que nosotros tenemos que discutir sobre la cuestión del paternalismo, también se apoya un poco esto que vos planteás de esta difusión que dio el presidente. Pía, ¿qué estás pensando por ahí? Buen día. No, los estoy escuchando, no sé si se me escucha bien, ustedes me dirán. Estoy en el reino de Valvanera, 11, ¿no? Donde dice Damián que estoy. O sea, bastante cerquita. No, los escuchaba y querría agregar un par de cosas. Una que, así como ayer circuló este posteo de Milei, que no solo imagina que la igualdad es una condición carcelaria de prisión, sino que me parece que además con ese tipo de mensajes nos amenaza a todos. Quienes vieron nos amenaza también de que la prisión es nuestro destino, ¿no? Porque no separaría
este tipo de denunciados contra la igualdad, que incluyen también, si lo vieron en ese posteo, tiene también la idea de que las cárceles son no solo es el lugar donde todos comen, no trabajan, etcétera, sino que tienen mucho sexo gay. Es decir, están poniendo en la misma escena el tema de la represión, el tema de la igualdad y el tema de la libertad sexual fuera del imperativo heterosexual. Digo esto porque me parece que hay algo que cuando vemos todas las cosas en términos separados, parecieran que son excesos, que son subrayados, pero en el mismo día que sucede eso, privatizan centrales eléctricas, ¿no? Y no es que una cosa tape a la otra, sino que confluyen en una redefinición, me parece que hay que tomarse muy en serio, que es lo que ellos llaman batalla cultural, que es una redefinición entera de la sociedad argentina, y una redefinición del tipo de subjetivación en esta sociedad, que es contra la idea de igualdad. Y es contra la idea de igualdad yendo contra los 3 movimientos que creo han sido claves en este país para construir una idea de igualdad. El peronismo, el movimiento de derechos humanos y los feminismos. No, a mí no me parece que sea casual el triple ataque, que es lo que organiza la coyuntura permanentemente, y que, porque son movimientos que, entre otras cosas, trabajan a partir de la idea de que hay una igualdad de origen, que es lo que nos hace humanos y lo que nos impide que estemos tranquilos si hay alguien que no tiene que cenar esa noche, que comer y está en la calle, pero también que construimos contra el tipo de desigualación que produce el mercado, pero que también produce la redistribución de lo sensible en términos sexogenéricos, pero que también trabajamos contra la idea de la desigualdad en términos éticos y raciales. Es decir, contra todas esas trabajos igualitaristas, militancias igualitaristas, está forjándose una estrategia muy contundente, yo diría muy cabal, muy entera, del gobierno. Y que hace pie, y acá quiero retomar algo de lo que decías recién Damián también, y que dijo Gaby, que también hacen pie sobre lo que serían los momentos personales o de algunos sectores, donde esas políticas, esos enunciados, esos discursos igualitaristas terminan apareciendo como ratificación de privilegios propios. Entonces, hoy estamos asistiendo a un festival de denuncias contra alguien que fue presidente de ese país por el peronismo, y ese festival de denuncias no hace otra cosa, no porque sean falsas, no digo eso, sino que tienen un efecto, que es un efecto absolutamente corrosivo. Y ese efecto corrosivo es sobre el igualitarismo, los movimientos igualitaristas. Entonces, para mí estamos como en un dilema que tiene que ver cómo reponemos desde los sectores democráticos, populares, igualitaristas, un proyecto político. Patricia decía recién una utopía, yo diría, pero también algo del orden de un programa que sea confiable, aceptable, realista, y que en tanto programa también tiene que tener dentro de sus dimensiones de funcionamiento, de existencia, una potencia crítica, no solo con respecto a esa utopía desigualitarista, esa distopía desigualitarista está poniendo en juego, sino también sobre los obstáculos, las falencias y los fracasos de nuestro igualitarismo. Y fundamentalmente del pasaje de ese igualitarismo a la conversión de una retórica y no un horizonte contundente, claro, insistente, de realización política, ¿no? Que me parece que ese es el punto en que estamos, dramáticamente, ¿no? Que es nuestro propio, el propio fracaso de nuestro punto de partida. La idea es sí, cómo vamos a recomponer eso, más en una situación de crisis social, política y económica, sobre todo, porque, digo, las crisis económicas en general han dado paso a lo peor en la humanidad en líneas generales, no solamente en la Argentina. ¿Cómo reponés otros valores en la mierda en la que estamos inscriptos, digamos, en términos sociales, no solamente en términos discursivos, porque si no se parecía que es una discusión exclusivamente discursiva o de relatos, sino que además hay una situación concreta con una pobreza creciente, con una situación de desesperación incrementándose, donde en realidad hay un montón de cuestiones muy básicas que no
que no podés sostener, como por ejemplo moverte por la ciudad. No sé cómo lo imaginan ustedes que podemos salir adelante, además teniendo en cuenta ese contexto que no es exclusivamente discursivo. Para mí, parte de lo que planteaba Pía y de lo que hablábamos antes, se articula en una forma concreta que son prácticas de alta violencia. Y me parece que hay que ponerlo en el centro de la escena. Porque cualquier proyecto político, cualquier ideario que pongamos, tiene como contrapartida unas formas de violencia concreta que se están ejerciendo en diferentes planos. Y me parece que ahí, desde los lugares de cada una en los que estamos, y desde el proyecto, hay que ver cómo neutralizar y cómo responder a esas múltiples formas de violencia que se van instalando y que se van naturalizando como el modo de actuar legítimo. Sobre eso hay que hacer propuestas políticas y ordenarnos, pero también tenemos que, y me parece que es un valor para recuperar, en nuestras prácticas cotidianas y en cada lugar, sostener que esas formas hay que impugnarlas y hay que proponer otras, del diálogo, de la escucha, de lo que fuere, que cada una cree que es la manera de actuar. Porque además esa forma de violencia para mí se conecta con algo, me enganchaba con lo que decía de la forma carcelaria Pía, porque creo que hay algo que el discurso contemporáneo y las prácticas contemporáneas se están instalando, que es sobre un triple encierro que venimos de antes, que fue el encierro de la pandemia, del cual no nos tenemos que olvidar, que generó mucho dolor, y que hoy se revive con esas fotos del cumpleaños de la primera dama y con lo que pudo o no haber pasado. Eso se restituye y sobre eso se arma, eso es violento, eso fue violento y se responde de manera violenta también. Un segundo encierro que tiene un problema para ser tratado de este lado de la raya, que es el de la violencia en los barrios y la inseguridad, sobre todo para los sectores populares, que son los que sufren más, y ahí poner también en relación la violencia de género y que también son los sectores que más lo sufren, pero la inseguridad que hace que no se pueda circular es un modo de encierro, y el tercer encierro es el económico, el de la adquisición de bienes, el de lo mínimo, que fue visto como una violencia y se vivió en términos de inflación, y hoy la desinflación o la baja del proceso de aceleración inflacionaria parece una mejora, pero no en condiciones concretas, pero se está dispuesto a soportarlo. Esas son formas de encierro que repiten todo el tiempo. Yo creo que el grito de la libertad carajo va en contra y va a atacar esas formas de encierro sobre las cuales tenemos que decir y hacer, no solo decir. No solo tenemos que proponer un proyecto alternativo, inclusive al que teníamos o al que adscribimos en algún momento, no era mío plenamente, pero adscribí de alguna manera parcial, sino unas prácticas concretas. Esto es, nosotras en nuestra actividad, en nuestra universidad, que es nuestro lugar, y en cada puesto de trabajo, en cada lugar, en la familia. Me parece que es por ahí, porque si no tenemos en cuenta esas violencias de encierros de las cuales se restituye todo el tiempo, ¿no? La inflación es una bandera, te la estoy bajando, el encierro económico, el encierro de la pandemia, la inseguridad ahora está contenida por los medios de algún modo, no es que ha dejado de suceder, pero no hemos tenido palabras suficientes sobre los tres encierros y sobre las violencias que eso ha generado. Y hoy se nos responde con el encierro y el carcelario, ¿no? Ahí yo tomo lo que proponía Pía. ¿Por ahí? Una cosa de las que decía Pía que me dejó pensando, que hay un discurso hoy generalizado de las derechas, digamos, que sugieren que el discurso de los derechos encubre o disimula privilegios o comportamientos inadecuados. Bueno, ahí me parece que en eso que decía Pía, a lo mejor se pueden distinguir dos situaciones o hacer un matiz. Me parece que hay una forma de impugnación del discurso de los derechos que consiste en decir
lo que ustedes, manga de vagos, llaman derechos, son en realidad un conjunto de privilegios al que estuvieron acostumbrados. Cobrar salarios todos los meses, vivir de aguinaldo, todas esas injusticias, porque hay un montón de gente que, a diferencia de ustedes, no está cómodamente instalada en el Estado, sino que la tiene que pelear en el mercado, en la naturaleza, ¿no? En la jungla, ¿no? En ese sentido es muy interesante. La primera parte del videíto sobre la tormenta, es decir, sobre una forma muy brutal, ¿no? En que la naturaleza, ¿no? Castiga a los hombres, es interesante, porque es esa forma, ¿no? De la intemperie, lo que esta gente piensa que es el modo natural en que deberíamos exponernos a las contingencias de la vida, mientras que lo que nosotros llamamos derechos serían formas de muy odiosos privilegios, ¿no? Pero después hay otra cosa que también está implícita en lo que decía Pia recién, que es el discurso de los derechos que encubre o disimula comportamientos personales objetables, ¿no? Desde los que fueron objeto de denuncia en estos últimos días hasta el de la famosa foto, que fue un problema político enorme para el gobierno anterior. Y ahí me parece que es necesario, voy a ver si lo puedo decir así, pensar cómo pensamos un viejo problema de la teoría política y del pensamiento político, que es la relación entre lo bueno o malo de las políticas de un gobierno y lo bueno o lo malo, de lo moralmente bueno o malo de las personas que llevan adelante esas políticas. Es decir, allí también veo un retroceso que nos cuesta mucho trabajo impugnar en el discurso hoy dominante en la derecha, que retrocede 5 siglos en relación con algo con lo que nace la modernidad política, digamos, que es el postulado de que, lo voy a decir del modo más tonto posible, un buen príncipe no tiene por qué ser un buen tipo, ¿no? La modernidad nace con esa idea. Quiero decir, yo puedo defender, lo digo más fuerte, yo defiendo la política frente a la pandemia del gobierno de Alberto Fernández al mismo tiempo que condeno con la mayor fuerza la fiesta de la foto, ¿no? Ahora, que se hace difícil hacer esas dos cosas al mismo tiempo, se hace muy difícil, porque hay algo de la lógica televisiva, de los modos, ¿no? Me viene en la cabeza... Y vos decís la fiesta de la foto, no de las fiestas. Porque hubo muchas fiestas sin foto. Por supuesto. O sea, bueno, pero la de la foto es imperdonable. La de la foto es imperdonable. Es imperdonable, como los videos filmando en el despacho presidencial, que es casi estúpido. O sea, vos podés decir, yo puedo tener un gobernante mal tipo, pero no estúpido. Sí, si además es estúpido se complica. Sí. El problema, creo yo, es que el feminismo también nos enseñó que lo personal es político. Estaba pensando en eso. Entonces hay que ver eso, cómo interviene. Sí. En el análisis, porque si bien circunscribir, por ejemplo, las recientes denuncias al expresidente como un problema de la bajísima estatura moral de Alberto Fernández, es no mirar que el problema del que esa situación es un efecto, es un sistema de dominación. Entonces, ahí, sin que eso signifique caer, evidentemente, en una especie de moralismo, exigencia de altura moral a quienes nos gobiernan, sí es cierto que en cada una de nuestras conductas personales está jugándose una forma de relación política, o peor, una forma de dominación política, ¿no? Que encarnamos de esa manera. Cuando la encarna el presidente de la nación, eso adquiere invariablemente efecto político. Cuando la encarna un presidente de la nación que no es Carlitos, que era el más pillo de todos, o el actual presidente que sigue invitando mujeres a la residencia presidencial y se lo festejan públicamente. Entonces hay una combinación ahí justamente porque es político. Esto demuestra de que es más político porque en un caso se festeja, se deja pasar, los caniles, aquello, o sea, el festival... Lo que pasa es que ahí aparece una cosa, y después doy paso a Pío, que quiero ir cerrando este bloque, es entre la discusión entre la hipocresía, que sería Milei con las mujeres, y el cinismo, ¿no? Como que hay una diferencia ahí, que es mostrarlo directamente y como que de última, el hipócrita tiene esa doble vara, pero el video no aparece. Entonces uno puede sospechar, entonces, bueno, pero cuando ya eso se hace así bien, te puedo decir, pero ¿por qué
tenemos que mostrarlo de esta manera, o sea... Lo que pasa es que el plano es que salta la hipocresía al plano del conjunto de las políticas, no del individuo. Y hay una traslación, directa. Y se impugna el conjunto de la... Entonces, de ese, el mecanismo es que se traduce que es todo. Sí, pero también agreguemos que esas políticas pueden ser impugnadas porque eran débiles en términos de lo que efectivamente estaban haciendo en relación con la producción de igualdad. Algunos te van a decir que eran débiles y otros van a decir que eran hipócritas. Bueno. Pía, ¿qué tenemos para ir cerrando este momento? Ay, tenemos que cerrar. Estoy de acuerdo con Gaby. No, que me parece que efectivamente hay un problema que en todo lo que estamos conversando que tiene que ver con el modo en que evaluamos las conductas personales, ¿no? Así como ahora se dice, Alberto traiciona, no estuvo a la altura, se tentó ejercer violencia, y entonces se suprime un poco el análisis del sistema de opresión que significa el patriarcado, que él también lo suprimió cuando dijo la pavada de yo vine a poner fin al patriarcado, ¿no? Como si tuviera que ver con una firma personal, con una ley, que ni siquiera con eso, y no con centenares de miles de años donde se estructura una relación de desigualdad. Bueno, del mismo modo, una política también supone una transformación de índole social, colectiva, supone sujetos colectivos y supone modificación de relaciones sociales que todo el tiempo producen desigualdad. Por eso toda política igualitarista va a fracasar relativamente y va a triunfar relativamente si es muy buena. Pero hay que saber que se parte del fracaso para mí. Y que se parte del fracaso no para decir no se puede hacer, sino para ser más exigentes de sostener ese hiato y esa afirmación de dónde vamos. Pero eso implica para mí un doble análisis, pensando en lo que decía Eduardo. Por un lado, a la consideración permanente y cotidiana y la conversación pública sobre los obstáculos que hay para realizar la igualdad. Esa conversación tiene que estar, nunca puede ser ya logramos esto, sino tiene que ser por qué es difícil lograrlo, por qué todavía no vamos a poder, y eso en el mejor de los casos, cuando gobernamos, cuando no gobernamos, etcétera. Y después la otra cosa que creo que también es, así como creo que no se puede individualizar como se individualizó, creyendo que estábamos en manos que a veces estamos en manos de conductoras geniales que pueden decidir hacia dónde vamos, y eso es un problema porque borra todo el proceso social, del mismo modo creo que sí, a quienes son dirigentes políticos en ciertas coyunturas, y aún cuando las coyunturas son más graves, hay que exigirles lo máximo. Yo no creo que se pueda decir hay un mal tipo atrás de unas buenas políticas. Creo que, y si alguna vez volvemos a tener un presidente o una presidenta con la cual sintamos más afinidad con sus políticas, creo que tenemos que ser capaces de ser mucho más exigentes con sus actitudes, actividades y formas de actuar. Porque si no, en ese silencio yo siento que nos deja muy inermes y deja al pueblo argentino en general muy inerme ante avanzadas que son ultra reaccionarias de destitución de todos sus derechos, y todos nuestros derechos, ¿no? Entonces me parece que ante eso mi único aprendizaje sería más sociología, más comprensión de lo social para pensar la política, y también más exigencia ética hacia quienes tienen en cierto momento la desgracia y la dicha de tener una oportunidad histórica que es la de gobernar. Hay un poco lo que decía Pía, y con esto vamos cerrando, parece la cuestión esta que de algún modo ancla también el discurso de Kravitz, por ejemplo, que sería el just do it, ¿no? Hacete cargo de alguna manera, y de algún modo también cuando es tu gobierno, cuando tu gobierno te representa de alguna manera, bueno, hay que hacerse cargo también de evitar ciertos grados de paternalismo, de que las personas se organicen, que efectivamente puedan resolver sus problemas, y esa discusión ahí me parece que aparece. Pero mi tía siempre, cuando entramos en esta discusión los domingos, dice que el problema de los argentinos es un problema de educación, que el problema de los argentinos es que los argentinos tenemos problemas con la educación. Así que en la segunda parte del programa de hoy, aquí en Periscopio, vamos a hablar de educación como corresponde. Por eso está Oscar también Greiser con nosotros hoy, aparte de a Vivi Dicker, que está siempre. Vamos a despedir a María Pía López. Ha sido un placer. Chau, Pía. Chau, Pía. Gracias.
No, gracias. Y quédense, lo sigo escuchando. A partir de ahora vamos a hablar de educación. Vamos a arrancar con este tape que nos pone a todos muy felices. ¿Sabías que en Argentina apenas el 22% de los chicos llega a los 15 años sin repetir ni abandonar la escuela? Y además, habiendo incorporado conocimientos básicos en lengua y matemática. El dato surge de un informe de Argentinos por la Educación que analiza las pruebas internacionales PISA y la encuesta permanente de hogares. Estamos 66 sobre 81 países y en la región estamos número 8. En Latinoamérica estamos número 8. Mal también. Sí, claro. O sea, en la región y en el mundo estamos mal. En matemáticas, esto que le decía, 7 de cada 10 alumnos no resuelve un cálculo básico. Paupérrimo nivel educativo que tenemos en la República Argentina. ¿Qué está pasando con los estudiantes secundarios? Aproximadamente, yo se los decía antes, el 73% de ellos no alcanzan un nivel mínimo en matemáticas. Algo similar pasa en ciencias naturales. Llegó la PISA. Prueba que analiza la educación. 66 de 81. 7 de 10 no llega a nivel básico de matemática. No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. Bueno, la sociedad el año pasado consensuó fuertemente que el analfabetismo era un problema. Recordemos aquella frase que hemos instalado de la mano del presidente, que el analfabetismo es a la educación lo que la inflación es la economía. No podemos pretender un desarrollo educativo y cultural con estas tasas de analfabetismo, con problemas de aprendizaje en lo fundamental, digamos. ¿Lo vio el Plan Nacional de Alfabetización? ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿No hacía falta? Sí, bueno, es una suma de los planes provinciales. No hay nada más que eso. No hay nada nuevo, digamos. Es una puesta en escena. Bueno, lo que le dijimos a algunos ministros al aprobar, porque es una declaración, nos pidieron a cada ministro que mandáramos qué estamos haciendo en cada provincia, lo cual no está mal en principio. Ahora, le pedimos que la nación pueda sostener económicamente esto, que mande recursos. Pongamos la repitencia en el marco de la problemática de la evaluación y digamos, en principio, que no es ese proyecto, no ha sido una decisión exclusivamente de una provincia, sino que es un mandato legal. Digamos, y hay acuerdos, digamos, de todos los ministros del país desde 2009 para aquí que llaman a la necesidad de modificar los sistemas de evaluación que incluyen la repitencia como un elemento. No se repite más el año en las escuelas secundarias bonaerenses. A partir del año próximo ya no se va a repetir el año completo en la provincia de Buenos Aires. Ahora las materias desaprobadas se van a recursar en el secundario. Nosotros vamos a priorizar los aprendizajes y entendemos que es fundamental para que eso suceda a los chicos poder evaluarlos y que no sea todo lo mismo. El chico que se esfuerza con el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela. Por eso creo que era simbólico, pero muy representativo de lo que pretende ser nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. Bueno, como decíamos anteriormente, siempre el problema es la educación y en realidad hay veces se agarra un problema X, un problema que no aparece en la discusión pública permanentemente y se establecen una serie de postulados. Ahí se hace un diagnóstico de la situación de la educación. Ahora ustedes que son especialistas, ¿estamos haciendo educación? ¿Qué prestamos atención a esto? ¿Qué cosas son reales? ¿Qué cosas son falsas? ¿Qué cosas están fuera de foco? Bueno, lo que aparece ahí no es exactamente un diagnóstico de la situación de la educación, sino la forma actual de hacer el diagnóstico de la educación, que es bajo la forma de rankings o de los resultados que dan las mediciones
que producen las pruebas estandarizadas de evaluación, que son pruebas estandarizadas de evaluación de aprendizaje, nacionales o internacionales. Casi todo lo que aparece ahí son solo esos datos. Argentina está a 66 de 80 y no sé cuánto. Por ese 66 tenemos los políticos que tenemos los periodistas que tenemos. Digo, porque en realidad... no son los mejores. Porque son los mejores. Claro, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir? Argentina está 8 en América Latina. ¿Y qué quiere decir eso? En términos del estado está peor. de la situación. Pareciera que está peor que otros. Bueno, pero el tema es medido con qué, medido cómo. Entonces, me parece que lo primero que muestra este video es que estamos hoy en un estado de la discusión pública, digamos, acerca de la educación, que está monopolizada por el revoleo de datos y rankings que parece que por sí mismos dicen algo. Y lo que dicen, además, es invariablemente catastrófico. Paupérrimo, ¿no? Decía una periodista que expresa bien esto, ¿no? Hay algo ahí que nos traen esta forma de medición de lo que se llama la calidad de la educación, que es hegemónica en el mundo, ¿no? No es un producto argentino, por supuesto, que es que le da una medida a una hipótesis que en la percepción social se sostiene desde que existe el sistema educativo, que es la hipótesis de que la educación se deteriora cada vez más y se deteriora de generación en generación. Entonces, que la educación esté peor no es una novedad, es lo que esperamos que pase. ¿Por qué? Porque es un razonamiento que acompañó el desarrollo del sistema educativo y que está directamente ligado a la masificación. Cuanto más se masifica un nivel educativo, más baja en la percepción social el valor que se le asigna. Cuantos más van asisten a un nivel educativo, consideramos que es peor. En la universidad está muy claro, porque es el nivel del sistema educativo que todavía tiene mucho, digamos, para terminar de Por ejemplo, universalizarse. discúlpame, quiero como para redondear esta idea. Obviamente, si vos decís, estamos peor que Perú, por ejemplo, pero en Perú va el 10% de los chicos a la escuela y acá va el 92%. Bueno, ese es un dato que no entra a la hora de comparar el resultado de Perú y Argentina. Claro. La tasa es un dato que no se considera. Sí. Pero además se completa el diagnóstico con la forma de solución que se propone. La forma de solución queda en manos en el esfuerzo y la voluntad individual, ¿no? En una palabra que nos están sacando en este momento, por lo menos en el videíto se encadenó con la exigencia, creo que todos los que estamos acá sentadas pensamos que la exigencia es un valor, no se lo vamos a dejar a la derecha ni a Milei, pero hay que completar, o sea, no es este diagnóstico con una definición de un problema que se resuelve de manera individual. Cada uno con su mérito y con su resolución individual, ¿sí? Y queda en cada uno a ver qué hace con eso, ¿sí? Porque la respuesta no es qué pasa con la infraestructura escolar en el conjunto del país, qué pasa con la accesibilidad de las calles para llegar en los barrios del conurbano o en Tilcara a la escuela, o la condición de los cargos docentes, no discutimos. Sí, las condiciones en las que se enseña y se aprende en la Argentina. Exactamente, no se sale por ahí. La salida de esta problema, o sea, se define el problema con una solución que es la solución del mérito individual, de no todo es lo mismo, el que le va bien con el que le va mal. El que se esfuerza y el que no. Exactamente, entonces hay que completarlo así, porque si no ahí sí le erramos. Pero además con una lógica que varias veces lo planteó Eduardo, digamos, como que el beneficiario del sistema educativo es cada alumno en particular de manera exclusiva y vos te quedás sin proyecto de país donde vos necesitas una sociedad educada, digamos, con determinados fines y para el uso más o menos general. Es como pasa un poco con lo del CONICET. Bueno, ¿para qué me sirve que haya investigador del CONICET? Bueno, te sirve porque tomás agua, porque hay investigador del CONICET, porque tenés un montón de cosas concretas que son el resultado de los trabajos de investigación que se hacen en el CONICET y otras universidades, por supuesto. Me parece que la cuestión falaz aquí es plantear una tensión o una antinomia entre masificación y meritocracia, ¿no? Que es falaz porque, por lo que decía recién Greiser justamente, ¿no? Que no es una cuestión individual lo que lo sostiene el desarrollo
y el progreso educativo es lo colectivo, y plantearlo en términos de masificación versus meritocracia es erróneo. ¿Por qué? Porque todos queremos tener los mejores profesores, todos queremos ser atendidos por los mejores médicos, ¿no? Todos queremos ofrecer lo mejor, y en ese sentido el esfuerzo personal tiene un valor, pero ese esfuerzo personal no se puede plasmar si no hay un sostén de políticas. Claro. Volvemos al punto anterior respecto de la fractura de la fraternidad de los tres valores de la Revolución Francesa, en la solidaridad y cómo se expresa, en qué condiciones tienen que estar, quién produce las condiciones, si las produce cada uno pagando y compitiendo en el mercado por la mejor escuela, que el ranking termina en rankear escuelas y que el proyecto de voucher de Milei en campaña va en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Quién lo resuelve? Lo resuelve cada uno en el mercado, ¿sí? O lo resolvemos colectivamente de otros modos para responder a un problema conjunto, no un problema individual. Y ahí está la diferencia. El ranking que te arma, la respuesta no queda solo ahí, queda en una respuesta que es la resolución de ese problema, y lo construye como un problema ahora de docentes, porque se ha atacado, y acá me parece que hay que hacer una pausa. Digamos, el siglo XX y la segunda mitad del siglo XX ha puesto el foco en la acción docente y en la actividad docente. En las reformas que hemos tenido en la Argentina, de la vuelta a la democracia acá, la discusión ha sido principalmente la acción de los docentes. Y se ha respondido con planes de formación docente. Bueno, Gabriela sabe mucho más que yo de esto, pero se vuelve a individualizar. Parece que no hay condiciones de enseñar, de aprender, de hacer disponible la cultura, de hacer lugar, nada de eso se habla, ¿no? Termina en una relación que es un docente que está desactualizado, que no está bien formado, que es vago, que no sé qué, con chicos que también son vagos, que no quieren aprender, que no están interesados, ¿sí? Se vuelve individual una trama que claramente no lo es. Pero sin embargo, políticamente se construye el problema de esa manera, respondiendo de un modo que es cada uno tendrá que resolverlo. A mí lo que me preocupa, y ahora le doy paso a Eduardo, lo que me preocupa es que estamos defendiendo frente a un ataque de la educación pública en general, que ya lo sabemos, financiero, gasto público, etcétera, etcétera, pero también, yo no vengo del campo de la educación, pero como que la educación siempre fue muy importante en la Argentina, y un poco se vio en la marcha de abril, en el caso universitario, pero qué sé yo, digo, Belgrano donó su plata para hacer escuelas, porque había que armar una escuela para la libertad, por decirlo de algún modo, Sarmiento, y que armó la escuela para armar la Argentina se inventó en la escuela, no había Argentina si no era en la escuela, quizás en la época de Perón, la educación para el trabajo, para un desarrollo industrial, y por ahí puede pasar que hoy por hoy la escuela tenga una crisis de sentido en general, que sea tan globalizante como fundar la libertad de este territorio, como fundar la nacionalidad argentina, como desarrollar industrialmente el país. Quizás esa sí sea un déficit que haya que encontrarle qué función hoy cumple para que colectivamente entendamos que no dependemos solamente de una investigación del CONICET o de una formación individual. Quizás haya que encontrarle un sentido a la educación en este contexto, que se le encontró de alguna manera, quizás no dicho explícitamente, con la incorporación de las masas a los sistemas educativos, que las masas puedan efectivamente, sobre todo en las universidades, porque en la primaria ya eso ocurría, pero me parece que por ahí hay una instancia de encontrarle un sentido y que ese sentido tenga una validez local para decir, no, es una inversión efectivamente la que estamos haciendo como sociedad y no un desarrollo individual, para invalidar un poco esa cuestión. No sé vos, Eduardo, ¿cómo la ves? Dos cositas. Una cosita. Quizás entre Sarmiento y Perón, José María Ramos Mejía y la generación del 90, ¿no? Quiero decir, estoy pensando en los grandes momentos en los que en la historia política argentina se intentó construir un país de arriba abajo, desde arriba del aparato del Estado, y se hizo de la escuela un elemento fundamental de esa construcción, ¿no? Pero yo quería preguntarle, porque tengo la impresión de que vos ibas a decir algo más que te quedaste sin decir, pero decime si entendí bien. Porque vos decías, en el siglo XX se ponía el acento en los docentes y se miraba la cosa en términos individualistas, por contraste con el siglo XXI, donde se pone el acento en los estudiantes, también
Sí, se hace el doble juego. Ahora me parece que hay un aumento y hay un corrimiento hacia el déficit de aprendizaje por encima del de los sistemas de enseñanza y cómo los sistemas de enseñanza en el sentido institucional, ¿no? Pero el método también estuvo ahí, estuvo en algún momento en juego. Pero sí me parece, no, a lo que iba es que se individualiza sobre todo y cada vez más está puesto en la respuesta que hoy tiene la política pública en el individuo que aprende y, en todo caso, en cómo lo tiene que resolver, digamos. No es una estructura que tiene que armarse, sino que son los individuos que tienen que poner en juego vía el mérito, el esfuerzo, la solución. Y ahí sale una cosa normativa, ¿no? La frase de Puyaro es interesante porque él no dice no es lo mismo. Dice, no puede ser lo mismo, no debe ser lo mismo, ¿no? El que se esfuerza y el que no. El que se esfuerza y el que no, ¿no? El que va a la escuela y el que no. ¿no? Bueno, porque hay una interpretación de la no repitencia y la cantidad se dijeron muchas cosas que no son. Después, si quieren, las aclaramos. De que ese es un premio. Claro. Sí, o es una manera en que el sistema educativo favorece algo que, vinculándolo con la discusión anterior, es leído como el facilismo, el beneficio inmerecido de algo. Es el planero de la educación. Exacto. El planero de la educación. El que promociona sin repetir es el planero, tal cual. Y que en todo caso atenta contra la forma meritocrática de selección que el sistema educativo debería garantizar, ¿no? Pensaba en cuando vos hablabas del individualismo como explicación y como forma de intervención. El Banco Mundial hace un par de años elaboró una categoría nueva que se llama pobreza de aprendizaje. Entonces vamos a medir cuán pobre es el aprendizaje en los distintos países, ¿no? Como si el aprendizaje tuviera lugar bajo cualquier condición o bajo unas condiciones que operan solo como un telón de fondo medio naturalizado. El sistema educativo no aparece en la discusión. El sistema educativo no aparece. Es un telón de fondo que se naturalizó, en el cual en todo caso los docentes hacen las cosas bien o mal y los estudiantes se esfuerzan más o menos. Y en ese sentido, cuando vos decías, Damián, no hay una crisis de sentido hoy, sí, claro que la hay, podríamos discutir mucho sobre eso, pero no va de eso esta discusión. No. De lo que va la discusión actual o el modo en que actualmente se piensan estas políticas educativas, va en el sentido exactamente contrario, no a pensar la crisis de sentido, sino a reponer en sus formas más tradicionales la estructura, la forma de funcionamiento y de organización del sistema educativo como si fuera completamente natural. Cuando se escandalizan por la cuestión de la repitencia, no viene al caso acá que demos la discusión sobre ese tema, pero cuando se escandalizan sobre eso, se escandalizan porque rompe un núcleo duro de la organización del sistema educativo e histórico. No solo lo disciplinario, sino sobre todo la forma de graduación anualizada. Está organizado en grados el sistema escolar y a cada grado le corresponde un año calendario y una edad. Cuando se elimina la repitencia, lo que se rompe es esa forma de graduación anualizada. Eso trae una serie de problemas, pero apunta a sacudir estructuralmente el sistema educativo. Y todo lo que vemos es pura reposición y restitución, hasta en el diagnóstico. Cuando Torrendel dice, en el programa Acompaña ¿estaba? Sí. Cuando Torrendel dice ahí, con tono escandalizado, ante estas tasas de analfabetismo... ¿Cuáles tasas? Dice Pagni. ¿Cuáles tasas? No lo dice Pagni, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa y a dónde quiere llegar, señor Torrendel? Esa es la pregunta, Pagni. Porque por las dudas hay que volver a decir una y otra vez, la tasa de analfabetismo en la Argentina es 1,9%. Según la UNESCO, el analfabetismo está radicado en un país cuando tiene una tasa por debajo del 5%. No se radicó, como dijo Milei, a finales del siglo XIX, gracias a las políticas de Sarmiento y de Roca, ¿no? Como dijo en el discurso ese que dio en San Juan,
que dijo la Argentina fue el primer país en la historia de la humanidad en erradicar el analfabetismo. Y después fue pura decadencia y volvieron las tasas de analfabetismo que le escandalizan a Torrendel. Eso no fue así. Se considera erradicado en la Argentina a partir del censo de 1990 y no es menor el efecto que produjo el Plan Nacional de Alfabetización original, que no es el que ahora anuncia Milei, sino el que se lanzó, se creó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en un momento en el que en Argentina había más de 6% de analfabetismo y casi 6 millones de personas que no habían terminado la primaria. Ahora, vuelven este gobierno a decir, estamos en los valores del siglo XIX, nos escandalizan la tasa de analfabetismo y volvemos a crear un Plan Nacional de Alfabetización, a secas. No dice de alfabetización inicial, nos queremos meter con lo que aprenden del primero a tercer grado de primaria, que es lo que efectivamente propone el plan. Ahí pasó una cosa que cuando se hizo obligatoria la escuela primaria, pasaron muchos años hasta que efectivamente un padre fue mal visto por no mandar a su hijo a la escuela primaria y no llevarlo a su taller a trabajar. Sí, claro, la 1420 tiene un artículo sobre el poder de policía del Estado para obligar a las familias. Y justamente además entra en contradicción con algunas cosas que se han dicho algunos libertarios, justamente que yo sí quiero, a mi hijo no lo mando a la escuela, o sea, es totalmente opuesto, es lo que pensó la generación del 80 tardó 40, 50, hasta los 90 en cristalizarse. Está bien, pero de todas maneras, a mí me parece que no hay que sacarle el cuerpo al problema de la calidad. Claro. Porque acá están produciendo una forma de diagnóstico, denuncia, con una solución. Y creo que nosotras tenemos que también plantear un diagnóstico y una solución frente a ese problema. No podemos decir que estamos bien. No vamos a decir, me parece, Gaby, y compañera, no vamos a decir, no, nosotros estamos uno, porque no estamos uno, ¿sí? Las pruebas PISA y otras pruebas dan cuenta de alguna cosa que hay que poner en otro contexto, pero a la que hay que ofrecerle otra manera de comprender y resolver. ¿Y cuáles son los problemas? Yo creo que tenemos un problema o varios problemas. Yo te diría, voy a hacer un sociologismo medio berreta, pero el primer problema que tenemos es la pobreza en la infancia y las condiciones de vida de la población. No puedo asegurar el derecho o el cumplimiento del rendimiento educativo, que es lo que Gaby cuestionaba de las PISA, el tipo de construcción de rendimiento educativo, si no tomo en cuenta las condiciones de vida de la población. Claro. No hay manera, o sea, es medio berreta porque es anticuado, ¿no? Pero es incontrastable. O sea, vos tenés gente pobre que no tiene para comer, que no tiene techo, que no tiene zapatillas para ir a la escuela o para estar bien, mucho menos pueden rendir bien. Entonces, comparar posiciones sociales con rendimiento, poner equivalentes, bueno, estamos todos iguales, pero los de Almagro, como decía el muchacho del video anterior, rinden mejor. Y claro, van a rendir mejor porque tienen otras condiciones de vida, pues no tienen que dedicarse a buscar el agua en la canilla o cuidar a sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, déjame agregarte una nota al pie ilustrativa del cinismo que también caracteriza toda esta discusión. Cuando Milei presenta el plan de alfabetización en San Juan, Milei dice en su discurso, frente al lado de la ministra que tiene los galpones llenos de comida que no reparte, dice, un chico que no come es un chico al que le va mal en la escuela. ¿Qué es tenerlo entre algodones? ¿Que no repita? Primero tenerlo entre algodones de que tenga todo lo que tiene que tener. Claro. ¿Qué es tener entre algodones? Es que si se llevó 3 materias que siga estudiando y no repita las otras 8... O sea, porque esa es la estructura de la reforma de la provincia de Buenos Aires. Hay repitencia en la provincia de Buenos Aires, lo que no hay es que si a alguien le va mal en 3 materias, tiene que hacer todo el año. Sigue las 8 y rehace las 3 que tiene que rehacer. Solo la aclaración informativa que me hacía falta hacerlo. Pero digo, ¿qué es tener entre algodones? Primero tengamos entre algodones a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. ¿Qué significa eso? Sí, perdón. La pregunta
es si es consistente con la ideología de este gobierno tener entre algodones a la infancia. A la No, ya le dijo que no los tengamos entre algodones. No los tengamos entre algodones en la escuela. En ningún lado. En ningún lado también. Si no le dan de morfar, no le van a probar por la matemática. Claro. Y después eso es lo tremendo del asunto, porque los malos resultados escolares se siguen de eso de manera... Y después creo que tenemos muchos elementos, digamos, de análisis, y en esta universidad en particular tenemos mucha producción de conocimiento acerca de los grandes problemas que tiene el sistema de escolarización en la Argentina. Sin embargo, la respuesta, el problema, insisto con la idea, es cómo construimos el problema, en qué solución le damos. Si lo pensamos solo en términos de mérito individual, esfuerzo, pagar, o que cada uno elija y se resuma en ese formato de un liberalismo extremo, o lo pensamos con otras condiciones en el conjunto, ¿no es cierto? Sí, y sin ir más lejos, el propio informe que vimos acá ponía todo el acento en los datos de matemática, ¿no? En general eran los de matemática de PISA, y tenemos un gobierno que omite todos los resultados que dan las pruebas estandarizadas en matemática, que son peores, muchísimo peores que los de lengua, y lo que lanza es un plan de alfabetización. ¿Y por qué lanza un plan de alfabetización? Lo dice ahí Torrendel, porque ya estaba instalado en la sociedad civil, que era un problema. ¿Por quién estaba instalado? Por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por Argentinos por la Educación, que creó en el 2023, lanzó una campaña comunicacional muy eficaz, muy exitosa, para instalar el problema de la alfabetización inicial, revoleando algunos datos en la opinión pública. 1 de cada 2 no comprende lo que lee, ¿no? Todos habrán visto esa campaña. Todos los candidatos a presidente en 2023, excepto Miriam Bregman, firman un compromiso por la alfabetización inicial con estas organizaciones, y cuando asume un gobierno sin Ministerio de Educación, sin más política educativa que de financiar todo, bajar los salarios docentes, suspender la sobreinfraestructura, etc. O sea, sin ninguna política, se encuentra con un tema instalado en la sociedad civil y una política educativa que le dan envuelta para regalo, porque la propia campaña tiene un documento que dice crear un plan nacional de alfabetización, medir los resultados en tal grado. Esas son las medidas de este plan. Entonces, vimos ahí, por ejemplo, que hay un saber básico en la Argentina que muestra rendimientos más persistentes, muchísimo peores que los de lengua, que están completamente omitidos en la discusión actual, frente a algo que no deja de ser, que son los de matemática, no deja de ser una campaña comunicacional mucho más que una política, el Plan Nacional de Alfabetización, ¿no? ¿Y la política? Sí, no, estaba pensando en lo que decía justamente, y esa política, digamos, más allá de que lo encuentran servido, ¿no? Y que entonces se convierte no en una política, porque evidentemente si fuera una política el presupuesto debería demostrarlo y demuestra todo lo contrario. ¿Cuáles son realmente las situaciones complejas en el nivel inicial, ¿no? Porque pareciera en los demás niveles que en relación con el tema de la lectura y la escritura, que es una, digamos, dialéctica esencial para el desarrollo de cualquier capacidad crítica, encontramos dificultades. Dificultades que tal vez tengan que ver con la revolución tecnológica y la inmediatez de las lecturas que realizan nuestros jóvenes, en el sentido de que una lectura más digamos, sufrida y exigida no es cotidiana, y entonces poder digamos, reponer eso que no se hace habitualmente es difícil. Pareciera que la lectura y la escritura, digo, aparecen como una dificultad en los demás niveles. ¿Qué pasa en el inicial? Eso lo desconozco, pero sé que digamos, en niveles superiores es difícil entrar a la lectura desde el lugar del disfrute, desde el lugar del goce, desde el lugar de no estoy haciendo esto porque es una exigencia, sino porque me da placer leer. Creo que hemos perdido el placer de la lectura como sociedad, y entonces que aparezca en las aulas es complejo. Y no solo porque hemos perdido el objeto libro materialmente, sino porque hemos perdido la capacidad de asombro, la capacidad de ingresar a un mundo a través de la literatura,
por ejemplo, eso yo lo observo como una pérdida y me parece algo importante a recuperar. Y creo que algo de esa pérdida tiene que ver con la inmediatez de las nuevas tecnologías. Dificultad para concentrarse, incluso por el multitasking, ¿no? Por el multitasking, esa es una de las dificultades que observo. Otra que me parece un tema fantasmagórico es la inteligencia artificial, ¿no? Que viene a, bueno, si no estábamos, digamos, deleitándonos con la lectura, ahora esa pereza la podemos abandonar completamente, porque bueno, lee por nosotros, produce por nosotros, en fin. Sí, o por lo menos con cierto tipo de lecturas y en ciertos soportes. Ahora, no es un problema de la escuela ese. Y yo diría más, la escuela nunca fue muy eficaz en desarrollar el placer por la lectura. El leer por leer, leer por placer. Esa nunca fue la función de la escuela. Y probablemente no haya sido la escuela lo que produjo ese impacto en los que efectivamente desarrollaban ese placer. Era a pesar de las lecturas escolares. Lo que en todo caso se está observando acá es una dificultad para manejar el sistema de escritura en sus formas más básicas o, digámoslo más técnicamente, para desarrollar competencias de lectura y escritura, de comprensión lectora y de producción escrita. Pero también hay que ver cuál es la magnitud, También hay que ver la magnitud, porque cuando se difunde 1 de cada 2 no entiende lo que lee, o la ministra de Capital Humano dice el 50% no sabe, o una cifra así dio en su discurso, no sabe leer y escribir. No, claro. Esas cifras no se asientan en nada. Ningún Por eso lugar. a WhatsApp le va mal. En ningún lugar, porque ese descriptor, ese solo descriptor, no comprenden lo que leen, no dice nada en relación con lo que miden las pruebas que miran. Esas pruebas estandarizadas que miran. Vos tenés, ponele, toman el dato. Pruebas que toma la UNESCO en 2019. Las últimas pruebas que se aplican en tercer grado, comparado en países de América Latina. En tercer grado da 46% de los chicos está por debajo del nivel mínimo de competencias que fija la UNESCO. El nivel mínimo de competencias no dice no sabe leer y escribir. Junta desde el que no sabe el manejo básico del sistema hasta los que tienen una comprensión lectora limitada, pero la tienen. No importa, 46%. En 2022 esos chicos estaban en sexto grado. Se toma una prueba nacional en 2022 que te da por debajo del nivel básico 6,7%. Entonces... Chan. No, cuarto, quinto y sexto grado son una masa. Bueno, en el segundo ciclo de la primaria es una masa. Se fortalecen unas capacidades lectoras que en el primer ciclo son más precarias, o las pruebas nacionales están midiendo cualquier cosa. Pero alguna pregunta te tenés que poder poner ahí. Sin embargo, la tendencia es a buscar el dato catástrofe, el más catastrófico, que justifique una y solo una intervención política, porque lo que dicen es, solo vamos a intervenir en el primer ciclo de primaria, de primer a tercer grado, es el Plan Nacional de Alfabetización, básicamente, y con esto vamos a resolver los problemas de la secundaria, los problemas del aprendizaje de matemática. Bueno, error. Por supuesto que si no está consolidada la alfabetización inicial, no vas a poder avanzar con éxito en el sistema educativo. Pero no vas a resolver, por ejemplo, los problemas de la secundaria. Igual te agrego una mirada desde otro punto de vista a esta conversación, trayendo las preguntas de Patricia. No podemos pensar lo que sucede en la escuela respecto de qué se privilegia culturalmente en un momento dado. No hay manera, porque no podemos, el encierro escolar no es tal. ¿Sí? No hay, o sea, hay una permeabilidad muy grande. Entonces, lo que privilegia una sociedad hoy es la inmediatez, es aparecer en las redes, sacarse fotos, posar. Ahora, todo eso se le está pidiendo a la escuela que actúe contraculturalmente y contraintuitivamente. Te tenés que desconectar lo que les pedimos en la universidad. Desconectate, sentate con este mamotreto durante 4 horas, no te conectes con nada, lee, subrayá, hacé un resumen, fichá, estudiá, no solo leas, no repás, no hagas así rapidito. Todo eso es contracultural. Y eso
no podemos pensar el funcionamiento de lo escolar o de la escolarización por fuera del movimiento general de la sociedad. Lo mismo pasa respecto a la perspectiva propedéutica de los estudios superiores o del trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué formas de trabajo contemporáneo requieren estudios largos? ¿Qué porcentaje de la población realmente ingresa a ese tipo de trabajo cuando tenemos un 56% de informalidad con saberes instrumentales mínimos, no bajos, mínimos? O sea, desde, ¿cómo se llaman los motoqueros? Los delivery, los chicos y las chicas que trabajan en eso, hasta un conjunto muy amplio de la economía argentina que no absorbe ingenieros y técnicos. No está disponible. Entonces, el problema de hacia dónde va y qué sentido tiene, me parece que hay que ponerlo en el hoy. Y yo ahí pongo dos imágenes. Para mí, la escolarización cumple una serie de funciones, no es tan fácil reemplazarla, por más que se le tire. Yo creo que en este momento estamos frente a un proyecto que propone ponernos en condición, sí como en Perú, donde la privatización, digamos, de la vida social es muy alta, es muy difícil acceder al nivel secundario, ni que hablar al nivel superior. Las escuelas ofrecen formas de conocimiento, no de la manera que nosotras querríamos, creemos que tendría que ser mucho más, pero sí ofrece, pero además ofrece otra cosa que es refugio. Ante las violencias que se vive, sobre todo para los sectores populares, y la autonomía requerida para el desarrollo de los sectores medios, algo que los sectores populares no pueden adquirir tan rápidamente, la escuela es un lugar de refugio, es un lugar de sostén, que tiene un valor muy importante para la vida contemporánea y adulta. La pandemia fue un ejemplo. Fue lo único que no se suspendió. Se suspendieron los mercados, los aeropuertos, los aviones. Lo que no se suspendió fue el proceso educativo. ¿Sí? Tuvimos una interrupción y en la Argentina hubo una voluntad colectiva de sostener a cualquier costo, literal, creo yo. O sea que ahí hay un valor sobre la escolarización, que los chicos estén en situación de estudiar, de aprender, de ir a la escuela, porque además... Con otros. Y yo creo que ahí suceden muchas cosas, ahí no tenemos que errar el vizcachazo, digamos, planteando que no sucede nada. Tal vez proponemos que sucedan otras cosas, queremos que... Pero ahí hay un conjunto de funciones sociales que sigue cumpliendo. La escolarización no la han podido reemplazar, ni siquiera los proyectos de homeschooling, como lo ves, sobre todo en algunos estados de Norteamérica. Tal vez tengamos que replantear qué decimos y qué proponemos para que ahí suceda. ¿Sí? Por lo menos hacer evidente para esta opinión pública que dice que la educación es un desastre, pero la educación aparte circulada exclusivamente al sistema educativo, decir, mira, la escuela también cumple esta función. Por lo menos tratar de plantearlo en una discusión donde es como una gota en el océano, por supuesto, pero mira, te voy a dar un dato. Sí. Hay que reivindicar a nuestras trabajadoras y trabajadores docentes de un trabajo que hicimos durante pandemia, desde acá con otras 7 unidades a otras 7 universidades. El 70% de los docentes de secundaria tiene un promedio de 230 estudiantes por semana. Por todas las escuelas que trabajan. Sí, inclusive en la misma escuela. Inclusive aquellos que trabajan en pocas escuelas no tienen menos estudiantes, que fue un hallazgo para nosotras del mundo de la gestión privada. ¿Sí? Tienen menos escuelas que los que trabajan en estatales públicas, ¿sí? Pero tienen la misma cantidad de estudiantes. Bueno, si un individuo tiene que atender 200 y tantos estudiantes por semana, ahí hay un problema de calidad muy serio, de tasa de dependencia docente-alumno, que es un problema muy viejo en la educación, desde la década del 50, del siglo pasado que se discute. Bueno, ahí tenés un tema muy concreto para atacar. Y sin embargo no está. Claro. No está. Los docentes de escuelas secundarios, de escuelas públicas estatales, en promedio trabajan en 4,2 escuelas. O sea, tienen que entrar en 4,2 lógicas institucionales diferentes. Es cambiarse el chip de cómo era que había que hacer acá, ¿sí?
No es solo el taxi, sino pensarlo como estructura de trabajo y de propuesta educativa. Sí, no sé qué pensarán con esto, con el tema de liquidar el plan SUBE, lo que va a hacer para ese maestro Ni que poder hablar, sostener. Ni que hablar. Rinesi, te veo anotando cosas. Estoy aprendiendo. En serio, estoy fascinado. No, por la diferencia del contraste entre un modo de pensar la educación, digamos, no solo de gente que sabe, como los compañeros, de gente que no sabe, como lo que vimos hace un rato, sino un modo de pensar la educación en términos de sistema y de proyecto y de necesidad y de identificar problemas, y un modo que pone todo el asunto en una matriz, ¿no? Que es esta, la matriz de los planeros, no vamos a permitir que se sigan avivando, ¿no? De ninguna manera voy a permitir que ese niño pase de año, ¿no? Claro, porque me parece que es un modo muy inadecuado de pensar, ¿no? Y un modo carrierista, individualista, ¿no? Es que quizá acá es donde se ve esa vertiente que forma parte de esta construcción ideológica que nos habita hoy, que es su parte más conservadora. La discusión educativa lo que trae es esos valores más conservadores, porque tenés una discusión educativa que más o menos es datos fetichizados, o sea, es una discusión que no se puede dar si no es sobre algún dato. Al mismo tiempo, con los datos se hace cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Y una solución que es volver para atrás, siempre es volver para atrás. Reponer la edad dorada del sistema educativo, que cada uno lo ubica donde quiera, más o menos donde le parece. Y que no tiene constatación en datos. Ninguna. Hay que decirlo. Pero eso no es monopolio de educación, eso pasa sobre todo ninguna, los temas. porque vos decís volver para atrás, por ejemplo, es que vuelvan a repetir como corresponde, como efectivamente debería ocurrir, cuando los datos de todas las pruebas de evaluación internacionales, sin excepción, muestran que la repitencia incide negativamente en los aprendizajes. O sea, está medido en el mundo. Todos los países del mundo muestran que cuanto más veces repite un estudiante, peor es su rendimiento en las pruebas estandarizadas. Entonces tenés un dato fetichizado, pero con el dato hace cualquier cosa, y una solución que no tiene nada que ver con los datos. Esos son los términos de la discusión educativa pública. Claro. Pero además de eso, no veo que haya diferencias sutiles entre cuestiones de sociales, ¿no? O sea, no se distinguen, no se distingue clase, no se distingue geografía, porque no es lo mismo una escuela en La Quiaca que una escuela en Cava. Claro. ni una escuela pública ni una escuela privada, digamos, toda una serie de sutilezas de carácter más social, como planteaba Oscar, que podrían decir otras cosas, ¿no? Porque también hay dentro del sistema educativo desigualdad en la oferta. Claro, sí. Claro. ¿No? Y que no histórica, que ningún gobierno termina de resolver. Y en un programa de una televisión, de un canal de televisión, de una universidad pública nacional, no es que no sabemos cosas. Claro. Tenemos producido, y en la Argentina hay una producción de conocimiento sobre los sistemas educativos, sobre todos los niveles, enorme. No es que no sabemos, no es que no hay colegas que saben mucho y proponen cómo resolverlo. Tal vez yo no soy la persona más indicada porque hago menos trabajo de pedagoga, pero sabemos mucho. De hecho, parte de las reformas que se han propuesto últimamente y de la discusión sobre la repitencia, tenemos acá en nuestra universidad gente que ha hecho los mejores aportes para toda América Latina, ¿sí? Y que se le ha tomado desde la UNESCO como referencia al respecto. O sea, no es que no sabemos cuál es el problema y qué propuestas, tenemos muchas propuestas. El sistema universitario, el sistema académico, el sistema científico argentino, en el campo educativo ha producido un montón. No es que no hay datos, no hay producción de conocimiento, no es que no está disponible. Acá hay un claro ejemplo de cómo no hace falta producir conocimiento para decir estas barbaridades, porque hay disponible una biblioteca enorme. Puede haber diferencias, ir más por acá, más por allá, pero se sabe, no es que no se sabe los problemas y las cosas que han fallado. Lo que dice el gobernador de Santa Fe es una constatación internacional de que no es la mejor manera de resolver el problema de la escolarización. Sí, el problema es que el conocimiento experto en educación compite
con algo que podríamos llamar el conocimiento público, el Sí. que todos tenemos y todas El sentido tenemos porque común. fuimos a la escuela, que es conservador. Entonces, muchas veces las políticas Totalmente. tienen que dirimir una tensión entre lo que diría el conocimiento experto o lo que dice la investigación que efectivamente se produce y lo que sostiene la opinión pública y en general en gobiernos. Y venimos de una sucesión de gobiernos de distinto signo político a los que la educación les importa poco y nada, dirimen en favor de conformar a la opinión pública. Bueno, igual, digo, tampoco para que se sientan en el centro de la cuestión la Ay, cuestión ¿no? del educador. No, y no, porque si uno va a la política de seguridad pasa con más o menos parecido, Sí. la política de comunicación pasa. O sea, hay un montón de políticas que se llevan adelante, que se terminan negociando entre una opinión Sí, pública. Sí, pero permitime que te diga esto. En educación hay una particularidad y es que la única, diría, experiencia social e intensiva en cantidad de años, cantidad de horas, que todos y todas compartimos es la escuela. Sí. Entonces, sobre la educación, todo el mundo reivindica un saber que efectivamente tiene, que es el de su propia experiencia acumulada durante muchos años, muchas horas en una institución. Entonces, si bien en Argentina nos gusta opinar sobre cualquier cosa, sepamos o no sepamos, en el caso de la educación hay un conocimiento asentado en todos nosotros, con lo cual la discusión entre el legitimidad. saber experto y ese otro saber es mucho más lábil, exactamente. No hay afuera del campo educativo, En como el campo Ministerio de experto, Economía ¿no? jamás pondrías a alguien. Exacto. No están. Los ministros de Economía vienen de la economía, de la finanza, de acá, capaz que se filtró algún abogado, pero sí que están en todas partes. Pero en educación se puede poner a cualquiera a La conducir mayor el parte sistema. han sido de profesiones que no tienen que ver con la educación. Profesiones o experiencia, digamos, ¿no? Y la última. Para ir cerrando. Si no Bueno, te no, quieres sí, cerrar, te la dejo a vos. No, para dejala. cerrar. No, creo que tenemos una gran dificultad y es que, digamos, parte de cómo formulamos o pensamos las cosas tiene un nivel de complejidad que a la hora del consumo masivo se hace muy complicado. Entonces, frente a, ahora Daddy Yankee va a hacer un mega recital que en realidad es una cadena de oración de un grupo evangélico que va a resolver una serie de problemas. Frente a Daddy Yankee nos pone a nosotras dos acá a hablar media hora y darle una complejidad de variables, de niveles. Bueno, entonces, pero, hay yo una creo que ahí hay un desafío. Sí, Exacto. Tenemos que asumirlo y tenemos que aprender Exactamente. también. Me parece que tenemos que aprender a ser más eficaces frente a los gobiernos, no a los que no nos convocan porque no les interesa nada de lo que ustedes acaban de decir, sino a los que eventualmente sí pueden convocarnos sobre este u otros asuntos sobre los que en efecto en la universidad sabemos muchas cosas. Tenemos que ser más eficaces para conversar con los gobiernos que nos convocan y tenemos que ser más eficaces para intervenir en la opinión pública, ¿no? Y ahí hay desde taras propias de nuestra actividad universitaria hasta fenómenos históricos muy cristalizados que hacen difícil esa conversación. Pero yo creo que es fundamental para democratizar la vida social. Absolutamente. ¿no? Señoras, señores, ¿alguna cosa más que agregar? ¿Alguien tiene algo para agregar? ¿Nos vamos retirando? No podemos más. Se va la murga. Se pudrió Se todo, va la nos murga. metimos con el campo de algunos colegas y se complica la discusión, pero bueno, la intención de todo esto tiene que ver con dos cuestiones básicamente. Una, escuchar a gente que sabe y preguntarles, tratar. Y segundo, entender que la vida tiene más de una variable, o sea, para definir las cuestiones. Así como la inflación no es solamente emisión de dinero, sino otras cosas más, hay un montón de cosas que tienen más variables, que no son tan sencillas como decir, haces así y listo. No funciona así el mundo. Esto es Pericopio, programa de la Universidad Nacional General Sarmiento. Les queremos pedir que se suscriban a este canal. Está ahí abajo un botoncito, lo pueden poner. Es muy importante para nosotros también. Seguiremos discutiendo. Pueden proponer algunos otros temas también que les parezcan discutir, donde podemos sumar algunas variables también. Y ha sido un placer pasar este día con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima vez, solo Dios sabe cuándo.